Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a Club de Prensa. Soy María Luisa Rosell por Juan Carlos Iragorri, que está fuera de la ciudad de Washington. A nombre de él, le quiero dar la bienvenida a los invitados a Club de Prensa el día de hoy. En primer lugar, a Sebastián Rotela, periodista senior de ProPublica. Muy buenos días. Hola, buenos días. Un gusto tenerte y, por supuesto, a Joan Faos, el corresponsal del diario español El País. Bienvenido también. Raquel Godos, la corresponsal española de la agencia de noticias EFE. Y el corresponsal brasileño Enrique Gómez Batista de O Globo. Bienvenidos a los cuatro. Un placer. Vamos a comenzar con su país, Enrique. Usted acaba de llegar de vacaciones de Brasil y hay varios temas en la agenda política de Brasil. Por supuesto, elecciones presidenciales en octubre. Hubo un primer debate la noche. Cuéntenos un poquito cómo fue. Bueno, fue un debate un poco raro porque hubo 8 candidatos participando, son 13 candidatos en las elecciones de octubre. Pero fue un debate sin lo principal nombre, que es de Lula, por enquanto, que sigue como candidato, pero no pudo participar por estar en cárcel. Y bueno, fue un debate diferente de los demás, no hubo muchos enfrentamientos, fue más tranquilo, más en calma. Parece que los candidatos están intentando, todavía tateando para saber cómo será esta campaña, una campaña muy diferente en Brasil, una campaña muy corta porque comienza oficialmente el día 15 de agosto. Serán menos de 2 meses de campaña y será una elección muy diferente. O sea, nadie sabe muy bien lo que pasará. Todo depende de si Lula participa o no, o cuándo sale, cómo sale. Todo sabe quién será su candidato. Probablemente será sustituido por Fernando Haddad, que era el ex alcalde de São Paulo. O sea, en cuanto a esta definición del PT, del partido de Lula, no pasa, todo se queda un poco diferente en Brasil. Y justamente en medio del tema de las elecciones presidenciales, que son el 7 de octubre, se ha colado un tema en el debate político. No va a ser probablemente de inmediato el tema de campaña en este momento, pero es un tema que tiene que evaluar la Corte Suprema, y es que hay un pedido de acción para que la Corte Suprema se pronuncie respecto de la legalidad y de la descriminalización del aborto en Brasil. Y es que un partido político brasileño, el Partido Socialismo y Libertad, y una ONG le han pedido a la Corte Suprema de Justicia de Brasil que se pronuncie sobre el caso de una brasileña, Rebeca Méndez, una estudiante brasileña de Derecho precisamente, que se practicó el aborto en Colombia por no tener la posibilidad de hacerlo en el Brasil, donde el aborto es castigado con una pena de hasta 3 años de cárcel, salvo en el caso de que la vida de la madre esté en riesgo, de que el feto no tenga la posibilidad de sobrevivir, y en el caso de una muerte cerebral del feto. ¿Qué va a pasar en el Brasil con el pedido que le están haciendo esta ONG y este partido político para que los jueces se pronuncien sobre este caso? ¿Y cuál es el plazo que establece la Corte Suprema de Justicia del Brasil para un pronunciamiento, y si va a coincidir esto con las elecciones? Bueno, yo creo que no coincide porque sí, hay 2 meses para debatir eso, pero no creo que eso va a voto de los 11 ministros de la Suprema Corte antes de las elecciones. Pero de facto esto debe ser impactar las elecciones, porque es un tema muy polémico en Brasil, como en toda Latinoamérica, como hemos visto ahora en Argentina, ¿no? Por ejemplo. Y Brasil creo que aún más conservador. En Brasil sería más difícil todavía que el sistema fuera cambiado por el Parlamento. Entonces, me parece bien que la Suprema Corte analice ese caso, porque fue así que Brasil ha dado pasos importantes en los últimos años, como en 2011 la legalización del matrimonio gay, por ejemplo, fue por la Suprema Corte, no fue por decisión del Parlamento. Y creo que lo mismo va a pasar aquí también, por cuestiones humanitarias, de salud. Es necesario enfrentar y debatir ese tema, que muchas mujeres mueren todo el año en Brasil por abortos clandestinos, ilegales, y que esto es un tema que es urgente de debatir, pero yo creo que los diputados, los senadores no lo harán, entonces caberá a la Suprema Corte hacerlo. Pero en este momento tal vez no sea lo mejor, porque esto va a contaminar el proceso electoral, un proceso muy complicado, en que el líder de las encuestas en los escenarios fuera Lula es Jair Bolsonaro, un líder muy populista que tiene un discurso de ser contra gay, contra los derechos de las mujeres, contra los derechos humanos. O sea, eso puede dar fuerza a un candidato político que muchos expertos ven como un riesgo para la democracia en Brasil.
Raquel, el Ministerio de Salud de Brasil tiene algunas estadísticas que hablan por sí solas. Solamente en el 2007 se practicaron hasta 12 millones de abortos en el Brasil. 4 mujeres cada día en el Brasil sufren de complicaciones por causa del aborto. ¿Se acabará el aborto en Brasil o más bien se tiene que dar un paso hacia adelante y legalizar el aborto? Es que es una falacia que por prohibir o criminalizar el aborto los abortos vayan a dejar de practicarse. Eso es un hecho y ya está, no van a dejar de suceder porque las mujeres se enfrentan a necesidades que las llevan a ello, ¿no? Lo que pasa es que lo hacen en condiciones muy precarias porque no está legalizado. La cuestión es si de una vez por todas América Latina va a entender que no hay una sola mujer en el mundo que decida abortar por placer. No es una elección gustosa, es una elección de vida muy complicada. Y la gravedad del caso de Brasil radica en que no solamente no está legalizado, sino que además está criminalizado, que es todavía peor, ¿no? Que una mujer tenga que ir a la cárcel por intentar salvar su vida o intentar enfrentarse a lo que ella considera que es mejor para la vida de los dos, también del feto, ¿no? Porque a lo mejor en muchos casos consideran que no pueden darle una vida digna o las circunstancias son muy complejas. Por lo tanto, bueno, espero que el debate en América Latina continúe, que en Brasil continúe, que en Argentina sigan luchando, que esta ola verde que hay en Argentina se extienda por el continente. Me parece sumamente necesario y además, bueno, lo que sí es que candidatos como Bolsonaro dan un poco de miedo, ¿no? En esta época en la que parece que los fascismos vuelven, hay que tener mucho cuidado en hacer una política, digamos, educativa, lúdica si queremos, o sea, quiero decir, que seamos capaces de explicar en qué consiste esto, no desde un punto visceral, atendiendo a la moral, sino siendo tremendamente responsables con el relato y con la explicación para no levantar pasiones y crear enfrentamientos y polarizaciones. Creo que eso es la clave de todo esto. Acabamos de ver, Joan, cómo el Congreso argentino, el Senado, rechazó el proyecto de ley para ampliar este derecho para las argentinas. En América Latina, mirando los casos país por país, Cuba, Uruguay, Guyana Francesa y Puerto Rico permiten abortar sin condiciones en las primeras semanas de gestación en un plazo que establece la ley en cada país. Mirando, por ejemplo, los casos más restrictivos, El Salvador, Honduras y Nicaragua y Haití prohíben la interrupción del embarazo en cualquier circunstancia. En Paraguay, Venezuela, República Dominicana, Costa Rica y Belice, el aborto es legal solo cuando el riesgo de la vida de la madre es el caso. Y en México depende de cada estado. El caso de México es muy particular porque solo en la capital de México se permite el aborto hasta la semana 12 de gestación. ¿Cómo ve usted esta situación en América Latina? Sí, yo estaba mirando y tenía unas cifras aquí de un artículo así como más panorámico de lo que estabas contando, ¿no? Y ponía que alrededor del 90% de las mujeres en edad reproductiva en América Latina y el Caribe vive en países con leyes de aborto restrictivas, el 90%, lo cual es una cifra atroz, ¿no? Y como bien decías, en 6 la interrupción voluntaria del embarazo está completamente prohibida, ¿no? Para mí es muy interesante estos días, como había varios datos de como mapas del mundo, ¿no? Y se podía ver, incluso sé que es fácil sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Pero simplemente mirándolo se podía ver una correlación con países en general más desarrollados y con democracias más avanzadas, como si tienen leyes que permiten el aborto en general y como otros países menos desarrollados o con democracias menos avanzadas no lo tienen. Y para mí es una pena como América Latina, que en la última década sí creo que ha hecho bastantes avances en algunos temas sociales, en algunos países determinados sobre todo, como las cifras siguen siendo tan elevadas, ¿no? Y como bien decía Raquel, hay un problema de fondo que se tiene que abordar, por mucho que haya una discusión política alrededor de ello, el problema de fondo sigue estando allí. Sebastián, cambio de tema, siguiendo con Brasil, pero usted fue corresponsal también en Brasil por muchos años, en los años 90, y estábamos hablando antes de entrar aquí al estudio sobre el índice de violencia en Brasil. Y justamente hay algunas cifras que quiero compartir con ustedes, y es que en el 2017, según el Foro de Seguridad Pública, que es una ONG muy importante que mide los niveles de inseguridad a nivel mundial, los homicidios aumentaron en el Brasil casi 3% comparados con 2016. En el 2017 hubo un récord de homicidios de 7 asesinatos cada hora en el Brasil. 63.000 casos de homicidios reportados a las autoridades. La tasa de homicidios en el Brasil estaría fluctuando entre 30 homicidios
por cada 100.000 habitantes a nivel nacional. Eso varía un poco de acuerdo a las regiones. El aumento más grande de homicidios se da precisamente en 2 estados que están más ubicados hacia el norte y el noreste. Comparado a la época de los 90, donde usted estuvo como corresponsal durante 5 años, ¿cómo ve ese crecimiento de la violencia en Brasil? Es el gran desafío, el tema pendiente que tiene Brasil. En aquella época había explosiones de violencia en las favelas, ¿no? De Río y Sao Paulo sobre todo. Y es interesante en este caso que ahí sigue habiendo problema, pero el crecimiento dramático es en esos estados más pobres del nordeste. Y el tema de temas clásicos que siguen, que son las mafias, es el tema de la droga. Brasil tiene el problema de estar ahí como un país que es de consumidor de droga, de paso de droga hacia otros sitios, de conexiones con el mundo que lo hacen como una plataforma y de control de territorio de grupos criminales. Pero hay 2 temas. La impunidad general, que hay que luchar contra ella, y la reforma de la justicia y la policía, y la desigualdad, ¿no? Y como México y como Colombia, que ha tenido grandes avances en el tema, las cosas van a cambiar cuando se atacan de fondo estos problemas. Ha habido experimentos y iniciativas interesantes en algunos sitios que funcionaron un tiempo, pero sigue habiendo ese drama nacional que desafía todavía los esfuerzos de las autoridades. ¿Cómo lo ve usted, Enrique? Bueno, yo he estado hace 2 días allá y me sentí de nuevo un poco con el clima de los 90, mucho miedo en la calle, las personas, mucho miedo, tal vez no tanto por esta violencia de homicidios, que es muy fuerte, pero muchos asaltos, muchos furtos, muchas cosas así se pasando de nuevo. Y eso creo que coincide con un momento malo para Brasil, que es el momento de la crisis económica, que todavía seguimos una recuperación muy lenta después de la recesión. Y un momento de un poco de falencia del Estado. Hemos visto, yo he estado en Río y en São Paulo, y en Río es muy fuerte, por ejemplo, que el Estado está casi sin plata, no tiene proyectos, se ve un poco la situación de que los policías están un poco desacreditados en esperanza. O sea, esto es lo peor, que hay un problema grave, sí, siempre hay un problema de Latinoamérica, pero hemos visto que el problema está empeorando y las personas están sin esperanza. No hemos visto un proyecto, un plan, ni mismo con elecciones. Los candidatos no tienen proyectos muy claros sobre lo que hacer en estos casos, y lo que pasamos aquí, este sentimiento de miedo, da discurso otra vez más para políticos muy populistas como Bolsonaro, que defiende la muerte de los criminales, el fin de los derechos humanos. O sea, esto era un riesgo real de Brasil, y que el miedo lleva a una situación que peora aún más la situación, y no hemos visto un debate profundo. La violencia probablemente sería el gran tema de estas elecciones, si no fuera la corrupción, que también es otro caso grave de Brasil, que se correlaciona, ¿no? O sea, la falencia del gobierno se pasa por los casos de corrupción también, ¿no? Hacemos una pausa y ya regresamos al programa. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora de un anuncio que ha hecho el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, Sebastián, que ha presentado un plan para crear un nuevo comando militar dedicado a una nueva fuerza militar en el espacio, una fuerza militar espacial en Estados Unidos. Si el Congreso la aprueba, porque obviamente tiene que pasar por el Congreso, sería la primera iniciativa de la Casa Blanca de esta naturaleza. Es el primer nuevo comando militar que se crea desde la formación de la Fuerza Aérea poco después de la Segunda Guerra Mundial, como indica el Washington Post el día de hoy. El vicepresidente ha justificado la creación de este nuevo comando militar porque dice que hay amenazas emergentes. Y es interesante, el Washington Post explica que para el Pentágono el espacio es muy importante por el uso de los satélites para poder detectar misiles, para el uso de misiles. Es parte del sistema de alertas que se utiliza para misiles. Rusia y China han hecho avances significativos que representarían un reto para Estados Unidos, según el Washington Post. En el 2007, China hizo explotar una cabeza de satélites dedicada al clima con un misil, y esto, según el Post, fue visto por el Pentágono como una afrenta, como una provocación. ¿Estamos realmente frente a la posibilidad de que Estados Unidos tenga la capacidad de llevar adelante un nuevo comando con una fuerza militar espacial? ¿Cómo lo ve usted?
Con esta administración tan polémica y peculiar siempre es difícil este análisis, porque de un lado, como bien dices, es un tema real. Sería ingenuo decir que el espacio no es una frontera potencial militar y que los rusos y los chinos están ahí, es cierto. Y que Estados Unidos, con la capacidad militar que tiene, o sea, tiene que ir mirando hacia adelante siempre y mirar nuevos escenarios. Y hay gente que está de acuerdo con eso. Ahora, sobre ese tema, si realmente hace falta gastar el dinero y el esfuerzo para crear un nuevo comando y una nueva burocracia militar en este momento en espacio, las opiniones son divididas. Inclusive se pregunta hasta qué punto el secretario de Defensa, Mattis, que es un gran pensador precisamente militar, está entusiasta sobre eso, ha dicho que está a favor. Pero también hay el otro lado, que la administración Trump lo está presentando casi como un tema de campaña publicitaria y de publicidad, hablando de la marca de que va a tener la Fuerza Espacial y qué tipo de logo se va a tener para eso. Entonces, hay gente que pregunta, ¿realmente ese momento, por ejemplo, se podía hacer eso dentro ya de la Fuerza Aérea, seguir con la investigación y examinar todo ese tema y esta nueva frontera, pero sin crear un nuevo aparato, sobre todo con los gastos que tenemos, las cosas como infraestructura, como otras necesidades militares más inmediatas, como puede ser la educación, como puede ser la salud? O sea, seguro que va a ser polémico porque puede haber un fondo en la realidad, pero la presentación y la retórica política con que se está examinando eso es un poco extraño y creo que el debate va a seguir. ¿Qué tan viable es esto, Joan, teniendo en cuenta que el propio secretario de Defensa, James Mattis, en un momento dijo que no estaba muy de acuerdo con crear todo un aparato nuevo dentro de las Fuerzas Armadas y luego finalmente ha tenido que estar un poco en línea con lo que dice la Casa Blanca? Bueno, estoy de acuerdo con lo que dice Sebastián, y dependerá un poco del Congreso al final, ¿no? de si la financiación para esta nueva rama del ejército y si lo apoya con presupuesto, que al fin y al cabo es lo que permite que los programas salgan adelante en el gobierno federal, ¿no? Entonces, sí que me da la sensación a mí que parece más una iniciativa política que no militar o necesaria, porque da la sensación de que Trump ya en su día vendió casi a bombo y platillo este proyecto de volver algún día a la Luna, ¿no? Y bueno, es más crear mecanismos de cooperación con empresas privadas para algún día hacer eso, ¿no? O sea, no es que sea un plan muy definido por ahora, ¿no? Y da la sensación de que la cúpula militar ha sido muy escéptica ante esta iniciativa y que precisamente ya veían bien que siga siendo la Fuerza Aérea la que se dedica un poco a mirar todos estos asuntos, ¿no? Sin mucho menos menoscabar que hay un desafío en el espacio y que puede haber una amenaza militar, pero sí parece más un objetivo de vender con un gran altavoz la creación de esa nueva fuerza militar que no que en una necesidad real, ¿no? Entonces vamos a ver cómo se articula esto en el próximo año, sobre todo en el próximo presupuesto, y si lo que dice Pence es que el objetivo sería Pence para el año 2020, habrá que ver cómo se articula eso en los fondos de ese año. Raquel, el presidente Trump había dicho en junio que quería que se formara esta nueva fuerza, este nuevo comando. Y llama la atención en el artículo del Washington Post que la campaña de reelección del presidente Trump para 2020 anuncia que se va a vender una línea de productos. Sebastián hacía un poco referencia al tema. Una línea de productos con el logo de Marte Espera. ¿Esto se puede, digamos, politizar mucho? ¿Cómo lo ve usted? ¿Cómo lo observa? Bueno, yo creo que como decían mis compañeros, se trata primero de una estrategia política o de una campaña política porque es un anuncio muy potente en términos de mensaje, es un mensaje tremendamente atractivo, futurista, vanguardista, suena a Star Wars, tiene una cosa ahí un poco, ¿no? El mensaje es impregna mucho, ¿no? Cala mucho y puede ser muy atractivo de cara a la reelección, también de cara a las legislativas ahora de noviembre. Otra cosa es que, como decía Sebastián, sí sea necesario y sea un reto, por supuesto que lo es para Estados Unidos tener un control o un mecanismo de control sobre la defensa del espacio. Y la cuestión está evidentemente en si va a recibir fondos para ello o no, qué tan factible es y si esta medida de crear una rama única sí responde únicamente a una cuestión electoral, ¿no? Yo creo que podría ser perfectamente factible que esas cuestiones se llevaran a través de la Fuerza Aérea sin tener que crear una marca, pero todo esto responde a la creación de una marca para satisfacer las demandas personales del señor Trump,
a nivel político. Creo que responde más a eso. Otra cosa es que, por supuesto, Estados Unidos tenga que desarrollar todo este sistema de defensa, que lo podría, y me imagino que ya lo está haciendo. No creo que esto lleven sin hacer absolutamente nada desde hace unos años, pero sí creo que responde más a todo este aparataje bombástico de Trump para jalar al electorado. Enrique, justamente el secretario de Defensa, James Mattis, va a estar viajando a América Latina. Él es el que va a tener que evaluar un poco este tema que hemos comentado. ¿Qué sabe usted de su visita, teniendo en cuenta que usted va a acompañar a Mattis en esa gira? Bueno, que podemos ver es que va a pasar por 4 países que sean más como con gobiernos más cerca de la administración de Washington. Va para Brasil, Argentina, Chile y Colombia. Será una gira en un momento importante para la región, que grandes cambios se pasan allá, en un momento en que cada vez más está más fuerte la presencia china. O sea, creo que es una tentativa del gobierno americano de intentar frenar un poco el crecimiento de la influencia china en la región, y donde todos los países empiezan a intentar crear maneras de bajar un poco o tener más cooperación para bajar un poco la influencia, la fuerza también de los narcotráficos en la región, que está muy fuerte. Es un problema gravísimo, no solamente en Brasil, pero en toda la región. Y también que pasa por y un momento de decisiones delicadas. En Brasil hay 2 temas muy fuertes, que es la explotación de las bases de Alcántara para el lanzamiento de juguetes y de satélites, que por la primera vez después de 20 años está avanzando la negociación entre Brasil y Estados Unidos para llegar a un acuerdo para el uso de estas bases. Y también la compra de Embraer por Boeing, que es un caso muy importante también que impacta mucho. Y también el momento de Colombia, o sea, un cambio grande de gobierno, ahora que Colombia hace parte como miembro especial de la OTAN. O sea, que tal vez Colombia de un paso más en esta ligación especial que tiene con Estados Unidos en el área militar. O sea, creo que es una tentativa de Mattis de intentar crear una relación especial y no perder influencia en Sudamérica. Y Sudamérica puede intentar en este momento de forma pragmática tener más opciones o más herramientas, más posibilidades de enfrenar al narcotráfico, a coordinar militarmente la región, que todavía es un problema. Sabemos que los crímenes hoy son transnacionales en Latinoamérica, en Sudamérica, y que eso necesita una respuesta de 2 países en conjunto que todavía no hay. Vamos a cambiar de tema, Sebastián, porque queremos hablar ahora sobre el tema de esta marcha que se va a realizar este domingo 12 aquí en Washington, frente a la Casa Blanca. Es un poco controversial la gestión que se ha dado a esta marcha, porque los grupos supremacistas que están organizando la marcha han solicitado un permiso a las autoridades de Washington que ha sido otorgado, tanto ellos como los contraprotestantes a la marcha. El grupo que organiza esta marcha está liderado por Jason Kessler, que es uno de los organizadores principales de la marcha de Charlottesville, en Virginia, el año pasado, que le costó la vida a Heather Heyer, de 32 años. Murió atropellada cuando un supremacista blanco arremetió contra un grupo de personas en los que se encontraba ella, que era una contraprotestante. Recordemos un poco el origen de esa marcha en donde murió esta joven de 32 años. Esa marcha había sido convocada como protesta por la retirada de la estatua del general confederado Robert E. Lee, que era defensor de la esclavitud en Estados Unidos. Es decir, vemos una vez más las huellas del tema de la esclavitud y sus repercusiones en el tema y en el debate sobre el racismo. La marcha de el domingo es justamente en el aniversario de la marcha de Charlottesville. ¿Qué puede pasar el domingo y por qué el permiso fue otorgado? Entiendo que uno de los argumentos es la defensa de la primera enmienda, el derecho de la libre expresión. ¿Qué tan controversial puede ser eso? Es controversial la tentación, siendo esta ideología tan fea e impresentable del nazismo y el supremacismo blanco, es decir, no habría que dar esos permisos, pero la libertad de expresión y la Constitución son temas muy serios aquí y yo puedo entender por qué se da ese permiso. Ahora espero y creo que las autoridades habrán aprendido todas las lecciones de Charlottesville, porque en Charlottesville lo que vimos hace un año fue
falta de inteligencia previa, de saber cuánta gente venía y con qué intenciones y lo violentos que iban a ser, y falta táctica de la policía que estuvo ahí mirando mientras se pegaban y llegaron a matar, entre ellos la gente de extrema derecha que además vino armada y los contramanifestantes. Entonces supongo y creo que siendo además en Washington, en el corazón del gobierno federal, que todo esto va a ser muy vigilado y controlado, porque tenemos que llegar a un equilibrio, creo, en esas cosas, de permitir muy pocas de esas marchas y imponer condiciones muy estrictas a esa gente. Y una es, no te presentas con armas, ni algunos llevaban armas de fuego o bastones y cosas que se podían usar. Es decir, mira, si ustedes realmente quieren hacer eso, vamos a controlar muchísimo lo que hacen y estar muy encima de los dos bandos. Espero que va a haber una presencia policial masiva y que todo el mundo habrá aprendido las lecciones de hace un año y que eso va a ser muy distinto de Charlottesville, porque si no va a ser otra tragedia. Usted va a cubrir esta marcha, Joan, el día domingo, junto con muchos colegas. ¿Cuál es un poco el límite entre la primera enmienda, el ejercicio del derecho a la libre expresión en Estados Unidos y el hecho de que quienes convocan a la marcha son grupos supremacistas? Sí. Bueno, ha habido, por lo que recuerdo, ha habido también algunas protestas en Washington, por ejemplo, a veces de grupos neonazis, etcétera, ¿no? El problema es que, y como bien decías, ¿no? Cómo se ampara tanto en este país el derecho a la libertad de expresión. El problema es cuando eso se convierte en algo violento, ¿no? O un riesgo de violencia, y sobre todo en el aniversario de lo que sucedió en Charlottesville y cómo va a haber hay mucha más atención en esta marcha de la que habría en general, ¿no? Entonces, bueno, el desafío es lo que decía él, ¿no? De permitir ese derecho a la libertad de expresión, pero obviamente dejar claro, como yo creo que ha dejado clarísimo la policía de Washington y la alcaldesa de Washington, que están en contra de esta ideología, pero que creen que se les tiene que dar el espacio para que se puedan manifestar, pero que eso no significa apoyarlo ni ser equidistante al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues será un desafío el domingo y espero que haya buenas medidas de seguridad y que no haya ningún altercado y que precisamente el foco ayude hay quien dice, ¿no? Y una vez el año pasado que fui a Charlottesville para cubrir lo que sucedió justo después, ¿no? Hay quien dice, bueno, la luz del día desinfecta o sea, permite exponer más estos grupos y según cómo puede ser verdad, ¿no? El hecho de que haya una cobertura y se exponga bien quién es esta gente, se vuelva a hablar de la equidistancia para mí atroz que mostró el año pasado el presidente Trump después de que hubo esta marcha, ¿no? Cuando dijo que había gente buena en los dos lados sin condenar de forma clara y inequívoca lo que era una violencia sobre todo de un lado, que fue el que agitó un poco la situación, ¿no? Entonces, bueno, según cómo puede ser bueno que se hable de esto y que se exponga y que se cuente qué no ha cambiado, qué se ha cambiado desde hace un año y también el hecho de que sea en Washington, aunque Trump no vaya a estar, creo que servirá para volver a hablar de qué dijo el presidente hace un año, de qué dice este año, si es que dice algo, ¿no? Y de condenar a estos grupos que en cierta medida se sienten embalantonados y alentados implícitamente desde que Trump ganó las elecciones en 2016. Raquel, precisamente la madre de la joven que falleció, Heather Heyer, dice que nunca recibió las condolencias del presidente de Estados Unidos, que hasta el día de hoy la sigue esperando, pero que da por descontado que nunca las recibirá. ¿Qué opina usted de este caso? Bueno, yo creo que Trump es un presidente atípico desde el inicio de la campaña, incluso antes de que lo fuera. Y además tiene esta línea, como mencionaba Joan, condescendiente con los grupos supremacistas porque sabe que forman parte de su electorado y eso no hay que olvidarlo. Hay mucha gente que ha votado por Trump de los que van a ir a esta manifestación el domingo. Entonces, eso no se le escapa, él es muy consciente de eso, él también es muy consciente de que les da argumentos cuando habla contra los inmigrantes, los llama violadores, basa campañas políticas en un odio a las minorías, forma parte de su núcleo duro y eso hace que él no quiera exponerse y además como es totalmente exento, no tiene ningún tipo de corrección política y no le importa, tampoco sigue los estándares propios de un presidente que en cualquier caso por un fallecimiento en algún evento como este o otro, cuando un fallecimiento, un asesinato llega a escala nacional, siempre un presidente de cualquier país, aunque sea, envía una carta de condolencias de cualquier tipo, ¿no? Para la familia y en este caso no ha sucedido pues porque no le importa, no le importa la corrección política ni el protocolo y me imagino que no vamos a ver por su parte
un distanciamiento claro de lo que va a pasar el domingo, precisamente porque sabe que esa gente va a votar en 3 meses a los candidatos más duros, que son quienes le apoyan a él, y no les quiere desilusionar. Enrique. Sí, y esto creo un movimiento que vamos a ver de nuevo en noviembre, ¿no? Esa elección será muy importante. Ahí está en riesgo el control del Congreso por el Partido Republicano, y hemos visto una estrategia que Trump se pone como vencedor de las primarias, donde los candidatos son definidos. Hemos visto que está dentro, la guerra está muy fuerte dentro del partido. ¿Quién va a controlar el Partido Republicano? ¿Será los moderados o la extrema derecha? Y hemos visto muchos ejemplos de la extrema derecha ganando espacio dentro del Partido Republicano, y eso crea una situación que a Trump tiene que apoyar a esos grupos. Y por otro lado, hemos visto al revés, el Partido Demócrata, que todavía sigue siendo un liderazgo muy fuerte, una estrategia muy clara, algunos movimientos que parece que están entendiendo un poco el movimiento, o sea, solamente 24% de los candidatos que ganaron las indicaciones en las primarias son de la extrema izquierda, o sea, cada vez más moderados o personas del centro del partido, y eso puede ser la llave para la elección de noviembre, o sea, de que con eso más republicanos que no acepten estos movimientos de extrema derecha voten por demócratas en noviembre, y eso puede ser un riesgo para Trump. Pero Trump no puede hacer otra cosa a no ser apoyar a estos grupos radicales, que es su base, que es su apoyo, ¿no? Hacemos una pausa y vamos a regresar después de estas comerciales. ¿Qué tal? Volvemos a Club de Prensa para hablar ahora sobre unas piezas que han sido devueltas por el Museo Británico a Irak. Se trata de 8 piezas robadas que tienen una antigüedad de 5.000 años, que fueron saqueadas poco después de la caída del régimen de Saddam Hussein en el 2003 y que fueron confiscadas por el Reino Unido. Han estado por muchos años bajo la custodia de la policía del Reino Unido. Los objetos incluyen varios artefactos diversos, desde conos de escritura cunífera sumeria que han estado siendo custodiados por más de 15 años por la policía británica. Las piezas serán entregadas hoy día viernes de manera oficial por las autoridades británicas al gobierno de Irak. ¿Qué significado tiene una entrega de esta magnitud y si probablemente hay la posibilidad de que entreguen más números de piezas, teniendo en cuenta que son piezas con una antigüedad tan grande como 5.000 años? Es importante para un país tan golpeado como Irak reclamar este tema, un tema como así cultural, y que se hable de alguna otra cosa que no sea violencia y guerra y extremismo religioso. Entonces esto es positivo, y este tipo de puente entre Occidente y un país como Irak. El otro tema aquí internacional, un poco más profundamente, es que empezamos a darnos cuenta a través de los años que la historia de los museos en Occidente a veces se mezcla un poco con un lado oscuro de contrabandismo y robo de artefactos a través de la historia, ¿no? Que ha pasado en otros países, entre ellos Perú, por ejemplo, ¿no? Que descubrimos que cosas que se aparecen en museos muy respetables del primer mundo llegaron ahí por unos métodos poco legales o poco claros. Entonces, en general, creo que dentro de límites razonables, creo que tiene que haber más atención a de dónde vienen esas cosas, qué países les reclamen, y si hay una forma, en casos sobre todo como esos llamativos, que las cosas vuelvan a donde tienen que ser y ayudan y apoyan esfuerzos para mantener y fortalecer la cultura de países muy golpeados y con mucha necesidad de ese tipo de vida. Sebastián está haciendo referencia a que muchos objetos en realidad fueron saqueados durante la época de la caída del régimen de Hussein y terminaron en un museo tan prestigioso como el Museo Británico. ¿Qué cree usted que va a ocurrir? ¿Será que otros museos? ¿Será que esta es una iniciativa que ayuda a que otras piezas vuelvan a sus lugares de origen? Bueno, que también es interesante es que no solo eso, sino que el Museo Británico siempre ha estado, y creo que más en las últimas décadas, envuelto en cierta polémica, porque no solo son objetos de Irak, tiene objetos de muchos otros países que esos países reclaman. Por ejemplo, Grecia ha reclamado algunos de los mármoles que tiene. Creo que también hay casos de ciudades africanas, ¿no? Que se dice esto se lo llevaron ustedes a finales del siglo XIX y lo están exhibiendo en Londres. Y, bueno, habrá el debate luego que el museo también vive de eso, ¿no? El esplendor cultural británico también vive de exhibir todas esas obras, pero no son suyas, son de otros países, entonces no deja de ser
paradójico que eso no parece legitimar un poco el pasado colonial, porque estás exhibiendo cosas que te has llevado de otros países y no las estás devolviendo. Entonces, yo me pregunto, sin sinceramente conocer con detalle qué pasó con estos objetos de Irak, si esto también no deja de ser un intento de buena publicidad para el Museo Británico, de decir, bueno, os estamos devolviendo lo que es vuestro, y sin duda, posiblemente, como tú dices, vaya a propiciar un debate de si otros museos deberían hacer lo mismo, ¿no? Siempre hay casos de esto, también hay otros casos, ¿no? Es otro contexto, ¿no? Pero también en Estados Unidos y en muchos países hay obras de arte que fueron robadas por los nazis y se exponen en museos de Estados Unidos, y muchos museos, incluido el MoMA de Nueva York, han luchado intensamente para evitar que sean devueltas a los propietarios originales, de los cuales los nazis se las robaron. Entonces sería bueno que esto propicie un debate, sí. En el caso peruano recuerdo mucho el caso de la Universidad de Yale con National Geographic, en donde llegaron a un acuerdo con el gobierno peruano para repatriar hace unos años, justamente cumpliendo los 100 años del descubrimiento de Machu Picchu por Hiram Bingham, para repatriar piezas que eran del patrimonio cultural incaico peruano al gobierno peruano, lo cual es muy loable porque está ahora en un museo en el Cusco. Así que hay medidas que se aplauden. ¿Cómo ve usted este caso, Raquel? Bueno, yo siempre que se toca este tema, recuerdo la primera vez que fui al Louvre, en París, y fue el primer gran museo occidental al que fui y salí absolutamente horrorizada, porque el tamaño de ese museo es tan grande, tiene tantísimos artefactos de países que no le corresponden, que la gente ni se para. Yo recuerdo pasar por salas y salas de artefactos de Mesopotamia que estaban vacías, porque la gente corre hacia la Victoria de Samotracia, luego va corriendo a la Mona Lisa, hace sus 4 paradas, pero claro, es una cosa absurdamente inmensa, o sea, es enorme. Con lo cual, esos artefactos, primero, han sido saqueados y siguen ahí en propiedad de un país que no debería tenerlos, y en segundo lugar, nadie los ve, porque nadie les presta atención, porque son museos mastodónticos en los que necesitas 7 días para ver todo el contenido de ese museo. Yo creo que debería haber una reflexión tanto a la hora de exponer esas piezas, porque creo que tendrían un impacto mayor si se hace un museo específico para ese tipo de piezas, que esta cosa masiva en plan Disney World. Y en segundo lugar, por supuesto, les pertenecen, ¿no? A mí me parece un poco terrible que eso siga siendo así. Mira que España saqueó todo lo habido y por haber, pero no hay tanta... yo no recuerdo que haya museos en España que exhiban una gran cantidad de artefactos que pertenezcan a América Latina, a las Indias o a otras partes del mundo donde el Imperio Español tuvo presencia. Eso no nos redime de lo hecho, pero por lo menos en ese caso creo que no hay un abuso excesivo, y creo que la gente debería repensar, los gobiernos deberían repensar hacer reclamos reales sobre eso, porque como bien decía Sebastián, forma parte de la construcción cultural, y en casos como países golpeados por la guerra o por la carencia, por la pobreza, ese tipo de gestos ayuda a reconstruir el país, ¿no? Enrique. Bueno, yo me llamó la atención cuando estuve en Grecia, en un museo arqueológico, que hay muchas reproducciones y hay placas que se han hecho por querer para chocar, que el original está en Berlín, el original está en Francia, el original está en Inglaterra. Y creo que esto sí es un debate importante, porque esto muestra dos cosas. Los museos muchas veces dicen que si no fueran ellos grandes museos, tal vez parte de estos artefactos se perderían, tal vez en el pasado sí, pero ahora no más. Creo que todos los países ya tienen una sociedad civil, una sociedad cultural fuerte que podrían, y lo correcto sería que estos museos, que grandes veces, no vamos a olvidar, reciben beneficios de los gobiernos europeos, que ayudaran a los países menores, más pequeños o más pobres, que tengan esa estructura, que críen museos fuertes y que críen un movimiento importante para que las personas sepan de la importancia de esos artefactos, de la historia, de todo, y que eso sí se vuelve a los países. Creo que no se puede devolver por devolver sin una estrategia, y que eso tenía que ser debatido, y tenía que haber una estrategia más profunda entre los países para crear estos museos tan buenos o tan fuertes, también en los países de origen, que era lo correcto, donde debería estar cerca del pueblo, donde eso se pasó, de donde se creció y donde la historia es más fuerte. ¿Y por qué eso? Porque mucho se pierde y nadie se mira en esos países con grandes museos, ¿no? Hacemos una pausa y ya volvemos para el segmento final de nuestro programa. Ya regresamos.
¿Qué tal? Volvemos a al último segmento del programa para nuestra costumbre habitual de todos los viernes, la mala semana. Así que comienzo preguntándole a Sebastián Rostela, ¿quién tuvo una muy mala semana, una semana fatal? Tuvo una mala semana Vladimir Putin y el régimen ruso. Esta semana el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció unas sanciones económicas muy fuertes contra Rusia por un tema del uso de arma química en un atentado que hubo en marzo contra un ex espía ruso que vivía en Inglaterra, en el cual murió una mujer británica que tocó accidentalmente esta sustancia. Es interesante ese tema porque Estados Unidos ha dicho una cosa que es llamativa, que es no se puede hacer un atentado en el corazón de Occidente con una arma química, como está acusado Rusia, y hacerlo impunemente. Parece que el régimen ruso piensa que puede jugar por sus propias reglas cuando quiere, pero al mismo tiempo participar en la economía mundial y hacer cosas, que tener sus mansiones, la élite en Londres y cosas así. Entonces, estas sanciones han golpeado ya la moneda y el mercado ruso, y yo creo que es un tema importante para lo que es la ley internacional, ¿no? Mostrar a los países que no hay impunidad en este tipo de cosas, y también mostrar que por todo lo que se cuestiona la relación de la administración Trump con Rusia, que ciertas cosas básicas y ciertas líneas no se cruzan. Joan, ¿quién tuvo una mala semana? Yo creo que es una mala semana para Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente de Estados Unidos, porque el pasado domingo su padre, Donald Trump, admitió en un tuit que la reunión que mantuvo Donald Trump Jr. con varias personas de la campaña, con una abogada rusa a 5 meses de las elecciones de 2016, era precisamente para recibir información sobre su rival electoral, que era Hillary Clinton. Esto no sería ningún secreto, porque ya vimos todos los emails que le mandaban a Don Jr., que le ofrecían información comprometedora de Clinton, y como él contestaba, me encanta, ¿no? Pero la novedad está en que Trump, el presidente, ayudó a esbozar un comunicado en su día, cuando salió esta información, el año pasado, de que el encuentro era para hablar de una ley de adopciones relacionadas con Rusia, no para hablar de información comprometedora sobre Hillary Clinton. Entonces esto lo que hace es que le complica un poco la vida legalmente a Trump y a su hijo, porque precisamente el fiscal especial de la trama rusa, Robert Mueller, está mirando en si ese comunicado y otras acciones como los tweets de Trump pueden haber supuesto un delito de obstrucción a la justicia. Entonces, quizá intentando ayudar a su hijo, a Trump le complicó la vida con su tuit el pasado domingo. ¿Para quién fue una mala semana, Raquel? Pues para el congresista republicano Christopher Collins, que fue detenido por las autoridades esta semana por un supuesto caso de tráfico de influencias, de información ilícita, de información privilegiada, perdón, para hacer prácticas bursátiles ilícitas en una empresa de biotecnología. Y sobre todo lo es por el significado que tiene él como congresista, que representa un distrito de Nueva York, pero él fue uno de los primeros republicanos en apoyar a Donald Trump en su carrera a la Casa Blanca, y se suma a otra serie de escándalos vinculados a la corrupción, a los abusos sexuales, a una serie de escándalos que ha habido dentro del Congreso, especialmente en el Partido Republicano, algunos también en el Partido Demócrata, pero no tantos, y les pueden complicar las elecciones de noviembre, ¿no? Este tipo de casos que pinta mal para Collins, y que además ha dicho que no va a renunciar. Se sienta en su silla muy firmemente pese a todas las acusaciones. Creo que les pueden complicar y enrarecer el discurso a los republicanos de cara a los comicios, que además se presentan complicados para ellos porque tienen que defender asientos en un momento en el que parece que los demócratas les pueden arrebatar al menos la Cámara Baja. Enrique Gómez Batista, ¿para quién fue semana mala semana? Para Nicolás Maduro, para el supuesto ataque por drones, una tentativa de matarlo, y es malo por 2 razones. Primero, si es verdad, porque no es nunca bueno que alguien intente matarte. Y segundo, si no es verdad, si es falso, muestra cómo cada vez más Maduro sigue un problema serísimo de credibilidad. O sea, nadie lo cree muy bien, todos están tratando como el supuesto caso de ataque. O sea, muestra cómo la credibilidad de Maduro está por el suelo y nadie lo lleva en serio.
Muchas gracias a ustedes por su participación en el programa del día de hoy, a ustedes por su sintonía. Quiero agradecer a Enrique Gómez Batista de O Globo por estar con nosotros, Raquel Godos de la Agencia Española de Noticias EFE, gracias también, Joan Faust del diario El País de España, corresponsal aquí en Washington, y Sebastián Rotela, el senior reportero de ProPublica, la unidad de investigación de ProPublica aquí en Washington. Muchas gracias, nos despedimos, que tengan un buen día.